Okay, good morning, students. Welcome to a new class. This is a class especially prepared for those students who didn't attend the class yesterday, Friday. So I recorded a video with the class and the explanation of the topic for the next or the topic that we are going to use to do the next task or the next homework. Yes. Entonces, pues lastimosamente la clase que hicimos ayer con los grupos no quedó grabada o no la pude rescatar. Entonces, pues les estoy haciendo esta corta clase informativa donde voy a explicar el tema de nuevo, dar las instrucciones sobre la siguiente actividad y hacer una presentación práctica del tema de la voz pasiva, que es con el tema que vamos a construir la siguiente tarea o la tarea para el próximo viernes 13 de noviembre. ¿Sí? Recuerden que pues ayer viernes debían entregarme o enviar la tarea de la descripción del lugar usando los comparativos y los superlativos, que fue el tema de la clase anterior. Entonces, para la próxima clase, ustedes van a hacer una descripción de una estructura o un edificio usando la voz pasiva. Al final de este video, les voy a mostrar un ejemplo y dar las instrucciones de por dónde entregar el trabajo y cómo entregar. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, I think that we can start with our topic for today. Yes. The topic for today, as you can see here, is the use of the passive voice. But before we start explaining the passive voice, I have a little activity, a little guessing game. Yes, it is called guess the object. Remember that guess is the verb adivinar. Yes, so you are going to guess the object using the information and a piece of the picture that I give you here. So look at the picture of the object, and this is some information about this. Yes, for example, this object is made of metal and plastic. It is used to open windows uh, in a figurative way. It is usually stolen. Yes, it's something common with this object. And it is often lost by its owner. So, can you guess what is the object? A ver, ¿podrían adivinar cuál es el objeto que estoy describiendo? Dice que está hecho de metal y plástico. Es usado para abrir ventanas en un sentido figurado. Es usualmente robado. ¿Sí? Es algo que se roban mucho. Es frecuentemente extraviado por su dueño. Los dueños de ese objeto usualmente tienden a perderlo fácilmente. So, can you guess the object? Think about it, think about the description, maybe check the picture carefully. Okay, the object is the cell phone. Yes, the phone. Yes, está hecho de plástico y metal. Es usado para abrir ventanas de internet. Es usualmente robado, lastimosamente. Ocurre mucho con los celulares. Y es frecuentemente extraviado o perdido por su dueño. ¿Listo? Todas estas oraciones que ven acá son oraciones que están hechas en voz pasiva. Más adelante vamos a ver estructuradamente cómo se forma y para qué nos sirve. Bueno, aunque ya pueden ver que nos sirve para hablar de objetos, no de las personas que hacen las cosas, sino de los objetos que se hacen o que se usan o que se describen en la vida. Ok, here you have another opportunity. Lástima que se hayan perdido la clase de ayer porque ayer pues estaba dando unos de 10 puntos para la actividad de la descripción del lugar para el estudiante que me adivinara cuál era el objeto. Estaba ahí en la foto. Look at this. Look at the description. It is used to give you more space.
in a figurative way. It is made of metal. It is kept on a small part. It is designed to fit in a small part. Design is the verb diseñar, está diseñado para encajar. This is the verb encajar. Encajar en una pequeña partecilla, en una pequeña parte. Can you guess what is the object? Do you have any idea? Let's check the information again. It says that es usado para darte más espacio, en sentido figurado. Es hecho de metal, la mayoría de las veces. Es guardado, se viene el verbo keep. En pasado participio es kept. Es guardado en una pequeña parte de tu ropa. Y es diseñado para encajar en una pequeña parte. ¿Cuál será ese objeto? Okay, yes, this is the key. Yes, the key or this is a key. Una llave. Yes. Well, let's check it. And there is another opportunity and another object. Look at this. What do you think is this? Think carefully. It is usually made of wood and metal. Yes. It is designed to make people feel comfortable. It is built using a hammer and a saw. So what do you think is this object? Okay, give me a second, sorry, I have something to right here. Okay, good. So, está usualmente hecho de madera y metal. Está diseñado para hacer a las personas sentirse más cómodas, comfortable, en el trabajo sobre todo. Y está construido usando un martillo y una sierra. O es construido usando un martillo y una sierra. What do you think is this? Okay, yes, this is a desk. Un escritorio. Yes. Totalmente hecho de madera y metal. Está diseñado para hacer a la gente sentirse más cómoda. Bueno, el trabajo, como les dije. Y es construido usando un martillo, hammer, y una sierra. Bueno, chicos, entonces, como pueden ver, todas estas oraciones son las oraciones que llamamos voz pasiva, ¿sí? La voz activa es la voz que nosotros usualmente utilizamos en nuestro diario hablar, ¿sí? Donde seguimos la estructura usual de sujeto, verbo y predicado, ¿sí? Y hablamos, ponemos de primero a una persona, usualmente un protagonista que hace una acción, ¿no? Mi mamá cocina las pastas, mi tío trabaja en el banco, ¿sí? El escritor hizo un buen poema, ¿sí? Entonces nos centramos en las personas. En la voz pasiva, como pueden ver, nunca mencioné quién lo construía o quién lo diseñaba, ¿cierto? O quién lo hacía. Siempre empecé hablando del objeto, ¿no? Este es hecho, este es diseñado, este es construido, ¿sí? Este es guardado, está hecho, es usado, como pueden ver los verbos terminan en ado, ido en español, ¿sí? Es hecho, es robado, es perdido o extraviado. Entonces vamos a ver en sí cómo se construye la voz pasiva y vamos a compararla con la voz activa, que es la voz en la que usualmente nosotros hablamos. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá. Bueno, vamos a empezar con la voz activa, que es nuestra voz usual, o la forma usual de hablar, más bien la forma usual de las oraciones, sujeto, verbo, predicado, como es. Esta es una oración activa. La gente vende flores de la buena suerte. Entonces, pues, nuestra profe de español nos enseñó que una oración usualmente está compuesta de un sujeto, un verbo y un complemento, o a veces lo llamamos predicado. Ese complemento, ese predicado, le vamos a poner muchísima atención en las oraciones pasivas.
En la oración activa empezamos con el que hace la acción, la persona, el señor, la señora, mi mamá, mi tío, la empresa, el muchacho, la nave, ¿sí? Y después continuamos con el verbo y después con el complemento, ¿cierto? Entonces tenemos un sujeto, un verbo y un objeto. En este caso lo vamos a llamar objeto y no complemento, ¿sí? Ese es un nombre más técnico. Entonces, ¿qué es lo más importante de la voz activa? La persona que hace la acción, ¿sí? Por eso va de primero. En la voz pasiva vamos a tomar esto, el objeto, el predicado, sobre lo que recae el verbo. ¿Qué vende la gente? Galletas, flores de la buena suerte. Entonces, en la voz pasiva, esto, el objeto, es el que se va a convertir en el sujeto. Entonces, vamos a pasar esto para el principio para convertirlo en sujeto y ya no en complemento. Vamos a ver cómo nos quedaría eso. Mírenlo, acá está. Good luck flowers are sold by people. ¿Sí? Las flores de la buena suerte son vendidas por la gente. Son vendidas. Ya no digo la gente vende, sino son vendidas. ¿Sí? Por eso acá en estos ejemplos vimos que este objeto es hecho, es usado, es robado, es perdido. Como pueden ver, el verbo to be, ser o estar, está presente ahí, ya que es uno de nuestros ingredientes para formar la voz pasiva. Entonces, como pueden ver, el sujeto se convirtió en lo que va de primero, ¿cierto? O sea, en el sujeto de la oración. Vamos a agregar dos ingredientes para formar un delicioso plato de voz pasiva. Debemos agregar a esta receta el verbo to be, que puede ser am, is o are, y un verbo en pasado participio, ¿sí? No un verbo en presente, no un verbo en pasado simple de la segunda columna, no, un verbo en pasado participio. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Listo. El que hace la acción ya no es tan importante, por eso usualmente en la voz pasiva se pone de último utilizando esta partícula by, por, ¿sí? Por mi papá, por el mecánico, por el científico, o a veces no se pone porque no es importante quién hace la acción, sino lo que se hace y por eso se pone de primero. ¿Ok? Bueno, vamos a ver estos verbos en voz activa y en voz pasiva. Entonces, here we have collect, perform, decorate, light, that is the verb encender, ¿yes? Prender con fuego o prender un bombillo o prender una linterna. Sweep, that is the verb trapear, barrer. And burn, that is the verb quemar. Entonces, empezamos por el primero. Coleccionar. Eso así suena en voz activa. Yo colecciono, tú coleccionas. En voz pasiva, eso suena es coleccionado, si me refiero a una sola cosa que es coleccionada, ¿cierto? Este billete es coleccionado, por ejemplo. This bill is collected, ¿sí? O son coleccionados. Si a lo que me refiero, que son coleccionados, son varias cosas. Por ejemplo, estas monedas son coleccionadas. These coins are collected. Entonces, acá tenemos el verbo. Este verbo lo podemos traducir como el verbo actuar. ¿No? Actuar. En voz pasiva, eso sería es actuado o son actuados. Is performed, are performed. El verbo decorar en voz activa es decorar. En voz pasiva es decorado o son decorados. ¿Sí? Verbo encender. En activa, encender, yo enciendo, tú enciendes. Él enciende. En voz pasiva es encendido. Las lámparas son encendidas a las 6. ¿Sí? Los faroles son encendidos cada noche. ¿Sí? Entonces, encender es encendido o son encendidos. Es plural. El verbo barrer, en activa, barrer. En pasiva es barrido, son barridos. ¿Listo? El verbo quemar, en activa, ¿sí? Él quema la pólvora, ¿sí? Ella quema la paja, ¿sí? En voz pasiva sería la paja es quemada, ¿sí? La pólvora es quemada, los volcanes son quemados. ¿Sí? Entonces, como pueden ver en la voz pasiva, tenemos dos ingredientes para preparar un delicioso plato, ¿sí? De voz pasiva. El verbo to be, que puede ser is o are, o a veces am, ¿sí? Yo soy guiado, ¿sí? Yo soy
puede ser con am, ¿sí? Am, is o are en la voz pasiva del presente y un verbito en pasado participio. Profe, ¿cómo así que un verbo en pasado participio? Bueno, yo sé que la mayoría ya los conocen, entonces, esos verbos, ese segundo ingrediente que es un verbo en pasado participio, puede ser un verbo irregular, ¿sí? ¿De dónde lo saco, profe? Pues voy a internet, busco listas de verbos irregulares donde va a encontrar un montón. Bueno, en realidad son como unos 150, pero yo me puedo aprender unos 50 para empezar a defenderme y avanzar en inglés. Esto es uno de los grandes objetivos del videojuego del inglés. Sí, esto es como obtener el mejor arma o la herramienta más poderosa, aprenderse los verbos irregulares. Entonces, ay, quiero saber el pasado participio de comprar. Entonces voy, lo busco. Es comprado, is buy, no, is bought. No necesito el de la segunda columna, aunque son iguales, sino que miro el de la tercera columna, pasado participio. Este es el ingrediente que le vamos a echar a la voz pasiva. Los verbos en pasado participio o los que usualmente conocemos como los de la tercera columna. ¿Con qué los voy a revolver? Los voy a revolver con un to be, que puede ser am, is o are, ¿sí? Profe, ¿y estos qué? Estos son los irregulares, ¿sí? Light, lit, swept, swept, burnt. Estos son regulares, entonces ese es el otro grupito de verbos que utilizo, ¿sí? Ustedes conocen los verbos regulares que quedan igual collect, collect, pero en ponerlos en pasado o en pasado participio simplemente le agrego una ed y listo. Perform, performed. Decorate, decorated. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, ya sabiendo eso, vamos a mirar otros ejemplos. People eat mooncakes. La gente come pasteles lunares. ¿Sí? Tenemos el sujeto, el verbo y el objeto o el predicado. Esto es una voz activa. Tenemos acá a alguien que hace la acción. En la voz pasiva vamos a coger esto, los pasteles lunares, y los vamos a poner de primero. Le vamos a agregar una pizca de to be y este mismo verbo, pero en pasado participio. Profe, ¿cómo es el verbo eat en pasado participio? ¿Es regular? O sea, ¿le pongo ed? No, es irregular. Profe, entonces, ¿cómo hago? Pues voy a la lista y busco el verbo comer. A ver, por la E. A ver. Perdón. Parece que no está. Por acá. Mírenlo acá. Eat, ate, eaten. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo nos quedaría esa oración en voz pasiva. La gente come pasteles lunares en el festival de otoño. Los pasteles lunares son comidos por la gente. Esto no es necesario, es opcional en el festival de otoño. ¿Listo? Okay, look at this. Okay, this is a festival on the picture. Where are the people on the picture? The people are at a cemetery, ¿no? Están en un cementerio. ¿Qué están haciendo en un cementerio con este montón de cosas ahí? Bueno, esta gente celebra algo que es parecido al Día de los Muertos que se celebra en México o en Centroamérica. Se llama el Qingming Festival, celebrado en algunos países asiáticos, y pues tiene el mismo objetivo del Festival del Día de los Muertos, que es simplemente honrar la memoria de los difuntos, ¿sí? En países como Colombia, pues se muere la abuelita, el abuelito, el papá, la mamá, y pues la gente va los primeros meses, los visitas, y ya después se olvidan de ellos. En otros países valoran mucho más la memoria de las personas queridas. Entonces, un día específico del año, ¿sí? Por ejemplo, en el Festival de los Muertos van el 31 de octubre, que es el día de Halloween también acá, al cementerio y le llevan la comida favorita, ¿sí? Que era en vida de sus parientes queridos. A mí me tendrían que llevar, yo creo que unos frijoles con carne molida y una pizza de pepperoni. Bueno, en Asia, bueno, también les llevan su música favorita, les llevan sus objetos favoritos, hacen pequeños altares y los recuerdan. Incluso hay gente que acampa ya toda la noche, lleva pólvora y hace fiesta en memoria de sus seres queridos que ya fallecieron. En este festival asiático, pues la cosa es parecida, pero tienen una tradición que es barrer las tumbas con escobas. Dice acá, people sweep graves with brooms. La gente barre las tumbas con escobas en el festival de Qingming.
Entonces acá tenemos el sujeto, el verbo y el objeto, que es tumbas. Esa, en voz pasiva, ¿cómo nos quedaría esa oración? Se lo paso para el principio, le agrego to be, con are porque es en plural, ¿sí? Graves are swept with brooms, ¿sí? Las tumbas son barridas con escobas por la gente, ¿yes? Son barridas, are swept. Cogí este verbo barrer, lo busqué, es irregular, lo busqué en la lista en internet o en el libro también está la lista de verbos irregulares, ¿sí? Y miré la tercera columna y esta es la forma que encontré, son barridas. Ok. There we have more examples. This is a beautiful festival, the Mid-Autumn Festival, yes. People light lanterns. La gente enciende o prende faroles. Eso en voz pasiva sería lanterns are lit by people at Mid-Autumn Festival. Yes. As you can see, we put the object at the beginning, the verb to be in plural because we are talking about lanterns are, and the verb light in past participle, this is lit. Okay, good. Now I would like you to help me to complete these exercises. For example, how could you complete this sentence better? People sweep graves, active voice in passive voice. Graves is swept, is no porque está en plural. Are swept, sweep or swept. A esos dos le falta un ingrediente, le falta el as o el ar o el is. Acá están con ar o con is. Decidimos que es con ar, ¿no? Graves are swept porque está en plural, ¿no? Las tumbas son barridas. Look at this. People buy sunflowers. Activa en la voz pasiva, cogí las flores que estaba de complemento de objeto y la pongo de primero, de sujeto. Algunas flores son vendidas. Tenemos el verbo comprar en pasado participio, ¿sí? Vamos a ver cuál sería la opción. Está en plural, descarto is. Le falta is o ar acá, también le falta is o ar acá. Igual es el verbo buy no es regular, por eso no puede llevar ed. Entonces descartadas estas dos. ¿Qué nos queda? Esta, ¿no? Some flowers are bought. Yes, algunas flores son compradas. Look at this. Miss Lee paints a picture. La señorita Lee pinta un cuadro. Un cuadro es pintado, ¿sí? A picture is painted by Mrs. Lee. Acá el verbo pintar, paint, ¿sí ven? Es regular, entonces lo que hice fue agregarle ed, no tengo que ir a buscarlo en ninguna lista. ¿Cómo sé si el verbo es regular o irregular? Pues chicos, tengo que aprenderme que por ejemplo el verbo trabajar, estudiar, walk, caminar, pintar, escuchar, son regulares, los voy aprendiendo con práctica, de tanto verlos en pasado. The brother make a cake is made by the brother, yes. Acá utilizamos is porque decimos un postre. Por eso singular, un postre es hecho por el hermano. Yes? John buys some new clothes. Some new clothes are bought by John. Yes? Look at this. The family cleaned the house. The house is cleaned by the family. Are cleaned by the family. Cleaned by the family? No. A esta les falta el ingrediente to be, descartadas. La casa es una sola cosa, entonces is o are. Is. The house is cleaned by the family. Clean, lo cogí, le puse ed porque el verbo limpiar también es regular. Ahí pueden ir haciendo sus grupitos, ¿sí? De verbos regulares e irregulares para que se acuerden después. Look at this. Mr. Chan places some flowers. Mr. Chan coloca algunas flores. Voz pasiva, coloco el complemento, lo pongo de sujeto, le agrego to be, flowers, el verbo colocar es regular. Some flowers are placed by Mr. Chan. Look at this, Sally throws the old things. Throw is deber tirar, lanzar o botar. Botar, lanzar, tirar. Sally bota las cosas viejas. Las cosas viejas son botadas. Oh, sorry. Are thrown. Ese es el pasado participio del verbo tirar. En presente, throw. En pasado simple, segunda columna, threw. Necesito ese del pasado participio, que es thrown. ¿Yes? Como es plural, pues utilice are, ¿no? Las cosas viejas son botadas por Sally o tiradas. Look at this. Peter draws a car. This is the verb dibujar. Entonces ahí ustedes saben, el verbo dibujar no es regular. Vamos a ver si me lo sé. Draw, en presente.
drew en pasado simple, drawn en pasado participio. Entonces, ¿cómo nos queda? Yes. A car is drawn by Peter. Yes, is drawn, es dibujado. Un carro es dibujado por Peter. Okay. Okay, finally, let's check this. Mr. and Mr. Wu bake a cake. La señora y el señor Wu hornean un pastel. ¿Qué cojo del sujeto? Pues lo que hornean, en lo que recae el verbo. ¿Qué hornean? Un pastel, ¿sí? Y es una sola cosa, por lo tanto va con is, ¿no? A cake is baked by Mr. and Mrs. Wu. Como pueden ver, bake también es regular, y agregué ed. Para que nos traduzca, es horneado. Un pastel es horneado por Mr., por el señor y la señora Wu. Bueno, chicos, entonces, pues acá tenemos la voz pasiva. Si tienen alguna pregunta, pues me escriben por Teams y yo con mucho gusto, pues les colaboro, ¿sí? Si necesitan hacer, o si les surge alguna duda al momento de hacer la actividad que está para entregar el próximo viernes. Entonces, ahora finalmente les voy a decir qué es lo que ustedes van a entregar el próximo viernes. Ustedes van a escoger un lugar, una estructura o un edificio, ¿sí? Que quieran describir. Yo escogí un templo. Bueno, un templo no, un palacio. ¿Sí? Este palacio se llama Angkor Wat. Yes. So I just wanted to show you a short video about this palace. Yes. It was the palace of a king. So let me say Angkor Wat. Okay, there's it's not. I think it's this. Yes. I'm going to show you in this video why I like this building or this structure. Yes. ¿Por qué lo escogió, profe? Bueno, yo soy, Even appears on a mí me encanta el arte. El arte tiene diferentes formas, ¿no? Dicen que hay 7 u 8 formas del arte, ¿no? El séptimo arte es el cine, pero aparte de esas está la escritura de libros, de poemas, está la pintura, ¿sí? Está la escultura, ¿sí? En piedra, en arcilla, en materiales, en hierro, en acero, en madera, ¿sí? Bueno, está el arte dramático, ¿sí? Las artes plásticas. A mí me gusta mucho la escultura, es una de mis formas de arte favoritos. Y pues este palacio está lleno de esculturas en el techo, en las paredes, en el piso, en las columnas, en todos lados. Entonces me parece muy lindo que un rey haya decidido hacer un templo tan bonito, tan lleno de arte y tan lleno de espiritualidad, ¿sí? Entonces es muy grande, es tallado totalmente en piedra, ¿sí? Y no tiene ni una gota de cemento. Los bloques de piedra fueron tallados y puestos perfectamente unos sobre otros, ¿sí? Algunos tienen algunas cuñas de acero, pero esencialmente es un templo enteramente tallado en piedra viva. Entonces, por eso me encanta. Estuve mucho tiempo investigando sobre el palacio, imprimí fotos en papel fotográfico allá en la UIS para pegarlas en mi habitación. Mandé a hacer una figura del templo en una placa de acero cortada con láser, pues porque me encanta el arte y me encanta la arquitectura y me encanta la escultura. Entonces les voy a mostrar un poquito este lugar, este palacio. Deep in the forests of Cambodia's Siem Reap province, an ancient stone city soars skyward. This is the sprawling complex of Angkor Archaeological Park. The site is located in the northwestern region of the country and is only 4 miles from the city of Siem Reap.
The Khmer Empire's various capitals thrived here from the 9th to 15th centuries, over an empire that stretched from Myanmar to Vietnam. Todo está totalmente esculpido, ¿sí? En la roca pura. Entonces muchos artistas trabajaron en esto por muchas horas, por mucho tiempo, para recrear escenas de la vida, ¿sí? Y recrear historias y cuentos, ¿sí? Y dejarlas plasmadas en las paredes, en la piedra. Including forested areas and newly discovered suburbs, Angkor covers more than 400 square miles, an area considerably larger than New York City's 5 boroughs. And the massive Angkor Wat is the most famed of all Cambodia's temples. It even appears on the nation's flag. The temples are architectural masterpieces, laden with artistic treasures, like the bas-relief galleries that tell enduring tales of Sí, son muy complejos, son muchísimos. Sí, hay muchísimo arte tallado. Cambodian history and legend. Angkor is as much about water as it is about stone. The site boasts an enormous system of artificial canals, dikes, and reservoirs. These massive works skillfully harnessed river and rainwater to quench the thirst of some 750,000 residents in the world's largest pre-industrial city. It's still a mystery to scientists why the city's rulers abandoned the site. Okay. I just wanted to show you a little bit why I decided to choose that palace to make my description. So, what did I describe? Entonces, ¿qué van a incluir? Van a decir de qué está hecho. Yo dije que este está hecho de, con la voz pasiva, ¿no? Verbo to be y el verbo hacer en pasado participio, ¿no? Mejor no le pongo ese color. Is made of stone. Yes. Going to put a color with this. Oh no, what happened? Yes. Oh no, I don't want this. Okay. Is made. Okay, is made of. Está hecho de. Este templo está enteramente hecho de roca. Is made of stone or rock. Van a decir dónde está localizado. It is located, yes, in Cambodia. Cambodia is a country in the continent of Asia. Yes. You are going to say when. ¿Cuándo fue construido? Entonces acá tenemos la voz pasiva en pasado. Ya no utilizo is, or, o am, sino was y were. La tercera persona utiliza was, ¿no? It was. Y el verbo igual en pasado participio, construir, construido. It was built. Fue construido. Ustedes dicen en dónde, en qué siglo, en qué años. Específicamente deben hacer una pequeña investigación sobre su estructura. Profe, ¿qué puedo escribir? Pueden describir un castillo, un palacio, un estadio de fútbol grande, esos grandísimos que hay, si le gusta el fútbol. Puedes describir una iglesia, esas iglesias medievales, las catedrales de Reims, en Inglaterra, en Francia, ¿sí? Iglesias de arquitectura gótica, son hermosas obras de arte también las pueden describir. Entonces, ¿cuándo fue construido? It was built. Este fue construido en el siglo XIII. It is decorated with sculptures. ¿Con qué está decorado? Si su edificio de estructura está decorado, ¿sí? Este está decorado con esculturas, ¿no? Fue hecho para. It was done to. ¿Fue hecho para qué? Este fue hecho para practicar la meditación. Yes, it was done to practice meditation. Yes, it was designed by. Fue diseñado o construido por. Entonces ustedes van a decir quién lo diseñó o quién lo construyó. Acuérdense que cuando en la voz pasiva, cuando decimos quién hizo la acción, utilizamos by. ¿Listo? Ok, good. Este palacio fue construido o diseñado por el rey Suryavarman. Yes. Pues ahí tengo mi tablita, mi póster. Profe, ¿cómo me lo van a enviar? Usted va a coger, lo va a hacer en PowerPoint o en Canvas, si sabe manejar Canvas, o en cualquier aplicación que sea para hacer pósters. Lo va a hacer, lo va a tomar una captura, lo va a recortar y me lo va a subir
a la sección de mensajería, me lo va a enviar como una foto, ¿sí? Me va a enviar su póster como una foto y listo. Profe, ¿lo puedo hacer a lápiz y con dibujos? En una hojita bien bonito, bien decorado, con colores. Claro que sí lo puede hacer así, o en PowerPoint, o en Canvas, o por donde quieran, me lo envían por mensajería, ¿sí? Como una foto bien recortadito, que sea el póster y solo aparezca el póster. Listo, chicos, si tienen alguna duda, pues quedo muy atento a Teams. Y recuerden que esto es para entregar el próximo viernes. Listo, chicos, que tengan un excelente fin de semana, que estén muy bien, saben que pueden contar conmigo para lo que sea, me escriben cualquier cosa. Goodbye, my dear students.